Bueno, exclusivo, el cónsul general de Bolivia en vivo. Muchas gracias por estar. Vamos a repasar todo lo que pasó en su país enseguidita, que es tremendamente serio. Y el senador Pino Solanas, que está al lado de él, que ya vino antes también, para hablar un poco de lo que está pasando en la Argentina. El senador Pino Solanas es él, no soy yo. Me confundieron con vos, Pino, bienvenido. ¿Quién pudiera tener tu porte, ¿no? Ese traje y todo eso. Gracias, che, Pino, por venir, Muy amable. Estamos los dos o los tres para contar. Van los títulos, 5 o 6 títulos del día y enseguida empezamos con los reportajes. Primero, tiene que ver con lo último que daba recién Norrito, que es, aparentemente, no es lo más importante de la vida, pero es un hombre que será tapa mañana. Maradona renuncia a Gimnasia y Esgrima de La Plata, lo estamos cerrando por ahí. ¿Alguien lo tiene? No, lo tengo yo, como dijo Norro. Vamos a ver si en los próximos minutos cierra y se va de Gimnasia y Esgrima de La Plata, porque el presidente del club no sigue. Tema número 1. Tema número 2. El escándalo en Maipú. Contame, Nico, qué pasó con esto que lo adelantamos. Así es, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires aceptó el recurso que pedía que se anulara la elección. En realidad, aceptó la impugnación sobre la elección en la localidad de Maipú, una elección que había terminado con una ventaja de 63 votos a favor del intendente de Juntos por el Cambio, luego de que aparecieran una serie de denuncias por la cual se estaría determinando que unos 150 vecinos se les sustrajo el documento nacional para que no pudieran asistir a los comicios, ¿sí? Estas denuncias fueron publicadas los días siguientes a la elección. Primero la Junta Electoral había rechazado la denuncia, por eso los apoderados del Frente de Todos acudieron a la Corte Suprema, que aceptó estudiar el caso y ahora deberá expedirse a ver si manda a hacer nuevamente las elecciones. Por otro lado, el intendente, que fue el que habría realizado esta maniobra, también está siendo investigado en el fuero penal y en el fuero electoral. Bueno, tercer tema, la marcha por Bolivia, el móvil que cubrimos recién con Carlos Destione, bajo la lluvia y la marcha que tiene lugar acá en la Argentina. Fue fuerte. ¿Está el móvil ahora con Carlos o ya se dispersó? Avísame cuando está, una gran marcha de todos los días. Ese fue el tema que llamó la atención. Cuarto tema, el bono de fin de año va a ser sectorial, no es para todos igual. Así es, lo aclaró esta mañana Héctor Daer, el titular de la CGT, se refirió a que si bien la Confederación General del Trabajo no va a realizar un pedido al gobierno para que establezca un bono obligatorio de fin de año a aquellos sectores, aquellas empresas que estén en condiciones de darlo, a partir de los sindicatos y de las comisiones internas van a negociarlo. Digamos que el hecho de que la CGT no esté pidiendo un bono no significa que aquellos que puedan reclamarlo. Quinto tema, ¿qué pasó entre Walmart, que lo dimos, y Chile? ¿Qué pasa? ¿Los saqueos? ¿Qué pasó ahí? Así es, tiene que ver con dos noticias. Por un lado, esta cadena de supermercados que pidió al gobierno chileno que garantizara la seguridad en una serie de locales que habían resultado saqueados, y por otro lado demandó al Estado chileno por los daños recibidos durante los saqueos del último mes. Encuesta de la UCA, también va a salir en todos los diarios. Creció la inseguridad alimentaria, el 9,3% tiene hambre, más hambre que antes, ¿no? Así es, creció la inseguridad alimentaria y creció el hambre. Son las dos conclusiones principales que se establecen de este informe del Observatorio Social de la Universidad Católica. Le pregunto qué opina y se va, se tiene que ir Walter. Dale lo tuyo, dale, Huguito. Bueno, por un lado te decía, la causa Otesur y Los Sauces tuvo la notificación por parte del Tribunal Oral Federal número 5 para que se analicen las pericias de parte. Por otro lado, te cuento novedades en el caso Pepo. Sabés que hay conflicto allí porque su defensa está pidiendo que se hagan pericias psicológicas para determinar que no puede estar en prisión el Pepo. Sin embargo, los peritos de parte, psicológicos y psiquiátricos, no se presentan. Ya pasó la tercera audiencia y esto se dilata, por lo cual el Pepo, que además sufrió un accidente jugando al fútbol allí en Melchor Romero en La Plata, debe decidirse, digamos, en el marco de la justicia sobre su futuro. También te cuento, digamos, novedades en cuanto a las Fuerzas Armadas. Conocida la, digamos, decisión de Néstor Roncaglia de poner a disposición, como corresponde, pero su deseo también, su renuncia a cargo de la Policía Federal y también la representación de Interpol a nivel nacional e internacional, se piensa que el resto de las fuerzas federales también serán reemplazadas a partir del 10 de diciembre. Se sabe que Alberto Fernández y el eventual
ministros de esa cartera tienen personas ya designadas, por eso están a disposición todas las renuncias y no se cree que haya continuidad en la mayor parte de las fuerzas Perroni federales. ya se fue también. ¿Cómo? Perroni se fue. Perroni se fue. Esto es Federal se va. la jefatura de la provincia de Buenos Aires. El fin de semana circuló un rumor falso sobre que Roncaglia había presentado la denuncia. No, era que el día 10 presentaba la denuncia. Exactamente. Bueno, Nosotros ese dijimos rumor eso. no era así. Consultadas las fuentes, explicaron que hay un candidato para la Policía Federal, ya designado, hay un nombre, por lo cual Roncaglia, que estuvo en la gestión kirchnerista, en la gestión macrista, tendría deseos de dejar la fuerza y no continuar en esa jefatura. Ampliamos. Walter, se tiene que ir usted. Crece el hambre, dato del día de hoy, crece el hambre. Sí, y probablemente el indicador de pobreza de fin de año de en torno al 40%. Ahora, hay un tema que hay que pensar, diría yo. Dado lo que pasó en Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa también en Ecuador, es probable que muchos fondos de inversión y muchos bancos internacionales retiren fondos de la región, incluido Brasil y Argentina, en el año 2020. Así que hay que pensar que no solamente no nos vamos a poder endeudar si quisiéramos, sino que por una cuestión u otra el sector privado va a estar desfinanciado en el año 2020 porque van a escasear los capitales internacionales para la Argentina, sea para el Estado o sea para las empresas. Bueno, le agradezco mucho que haya venido. Gracias. Doctor, conclusión del tema de D'Artés y lo dejó ir también. Falco. Yo creo que, como decía usted, D'Artés va a estar... Lo van a detener. Lo van a detener, no cabe ninguna duda. Bueno, gracias por venir, muy amable. No, gracias por invitarme. Imágenes para el señor cónsul, que ha sido muy amable, está aquí presente, algo sella. Primeras imágenes de lo que pasó en Bolivia. Pero primero las de Graña, ¿no hay las de Rolando? ¿Cuál es la primera para poner? ¿Quieren poner directamente Áñez? Empezamos con Graña, ponemos Graña, a ver qué pasó con el relato que hizo ayer. Pongan el aire, a ver. Es una secta. No sé si son sectas, Sí, es parece una gente secta, que de fanáticos, utiliza un discurso secta. religioso que se cree bendecida por Dios, Bueno, y como eso se digo. cree bendecida por Dios, se cree con derecho a matar. O sea que mandar esto matar. va a ser peor todavía, esto me está diciendo. Obvio que va a ser peor. ¿Y quién lo para? Lo dejaron así, vos dijiste, me voy, sí, está bien, hiciste bien. La OEA seguro que no. No. La OEA hizo una Pero digo, cosa pésima. dentro de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo, dejen de utilizar armas de fuego para matar gente. Digo, dentro de la propia OEA. Queremos que te vayas, pero está... Una batalla, son unos vendidos. Ustedes informan de manera internacional mal. ¿Vos viste lo que yo hago? Sí, sí. No viste se nada. informan, No se discutas informan. pavada, Hacen ¿querés? quedar mal a nuestra policía. Todos medios vendidos. ¿Vos sos de los demócratas? Di la verdad. ¿Vos sos el bando Di de los la demócratas? verdad. ¿Vos sos del bando de los demócratas? ¿Por Así- qué? ¿Vos Di vos la defendés la verdad. libertad de prensa? Di la verdad. ¿Esto es libertad de Dilo, prensa para vos? Di la verdad. Venir a apretar a los periodistas Di libertad la de prensa. verdad. Sos una basura, Di la nena. verdad. Una Di basura. la verdad. Apretás a los Di la periodistas. verdad. Eso es de la izquierda, ¿no? Di la verdad. No aprietes a los periodistas. Respetá la libertad de prensa. Respeten la libertad de prensa. Respeten la libertad de prensa. Respeten la libertad de prensa. ¿Qué pasó acá, señor cónsul? Es la expresión de la intolerancia. ¿Pero quiénes son esa niña y Esa el señor que gente pega? es gente que apoya al golpe de Estado. Esa gente es gente que antes de derrocar a Evo salían a golpear campesinos, salían a quemar casas de diputados, de ¿Ellos, las senadores. mismas mujeres que están ahí? O Esa gente, asociada por Carlos de Mesa, Camacho y ahora también por la señora Áñez, es la que, reitero, antes bloqueaba y pedía la renuncia de Evo Morales. Esa gente que supuestamente defendía la democracia, esa gente que supuestamente quería que Evo renuncie para que el país se pacifique, hoy está mostrando su careta como golpistas, como gente anticonstitucional y ¿Lo califican antidemocrática. un golpe de Estado? Claro que sí. Desde todo punto de vista, es un golpe de Estado, primero, a un presidente que fue electo con 62% del voto de todos los bolivianos y las bolivianas y que su gestión actual debería fenecer el 22 de enero de 2020. ¿Ustedes sabían, lo esperaban? Bueno, siempre han intentado golpear al proceso de cambio, al presidente Evo, pero hoy, en concomitancia con distintas organizaciones policiales, militares y fundamentalmente externas de nuestro país, perpetraron este golpe de Estado, porque no hay otra explicación
cuando la policía, en vez de reprimir a este tipo de violentos, a este tipo de gente que agrede a periodistas, que quema casas de autoridades y hacer prevalecer el Estado de Derecho, se da la vuelta y genera un motín policial y posteriormente y paso seguido los militares proponen o en este caso plantean la renuncia del presidente Evo Morales, desde todo punto de vista aquí hay un golpe de Estado. Debe haber muchos muertos en Bolivia, ¿no? Hay 27 muertos registrados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos formalmente, 715 heridos. Y digo formalmente, ¿por qué? Porque hoy Bolivia está viviendo un cerco comunicacional. La prensa en Bolivia, en su gran mayoría, o están amordazados, están con temor. La prensa de Bolivia. Exactamente. La prensa de Bolivia hoy está amordazada, ha generado un cerco comunicacional y no transmite la represión, la movilización. Por eso... ¿Por qué? Porque están apoyando el golpe. Los grandes medios de comunicación en Bolivia están apoyando el golpe. Y eso es algo que nos parece, primero, antiético, porque ellos deberían cumplir el rol de informar a la gente. Por eso la gente, los movimientos sociales, la gente indígena, campesina, cuando ve prensa internacional, por así decirlo, tiene por lo menos algún auxilio. Porque fueron los únicos, y fueron estos periodistas y muchos otros que llegaron a Bolivia, los únicos que estaban mostrando cómo se estaba reprimiendo y asesinando al pueblo de Bolivia. La prensa en Bolivia, en su gran mayoría, ha generado un servilismo al golpe de Estado y ha generado una sumisión, un silencio cómplice. ¿Por miedo? Por miedo, por dinero y porque obviamente en algunos casos, reitero, están amordazados, en otros casos están atemorizados y en otros casos están justificando la violencia, la muerte y la represión al pueblo de Bolivia. Esa es la expresión de lo que hoy está sucediendo en Bolivia. Quiero que vea, por favor, señora ministra de Comunicación, que era productora allí, ahora es ministro, al lado de la señora Presidente. A ver, ¿qué me dijo a mí? A ver. Un tipo de medidas, y lo que sí quisiera que rectifique el periodista que hacía la entrevista de Argentina ayer y que decía que íbamos a procesarlos por sedición. Yo me refería a los famosos guerreros digitales y las grabaciones están, y esa es una manera de tergiversar las palabras de una autoridad. Inaceptable totalmente. Los guerreros digitales es un grupo de gente que en las redes sube informaciones falsas, fake news, para tratar de enfrentar a las personas. Los guerreros digitales fueron capacitados en el régimen de Evo Morales y se dedicaban a crear noticias falsas para tener en incertidumbre al país, señalando que si Evo Morales se iba del país, íbamos a entrar en una crisis complicada, señalando que si Evo se iba del país, el sol, la luna y las estrellas se iban a esconder. Hemos vivido muchos tiempos difíciles en todo lo que ha sido la dictadura de Evo Morales, y ahora Bolivia quiere recuperar la democracia y lo que necesita es un periodismo serio, necesita de prensa y de países que estén al lado de países democráticos y que quieran recuperar también la democracia. Lo que yo te puedo decir como autoridad es que la información que ustedes están manejando es totalmente falsa. A los periodistas ni siquiera los he entrevistado, ni siquiera han venido a hablar conmigo, solamente para dar un despacho irreal. Que me duele bajamos mucho. al señor Cos. Cuando pasó esto, ya había pasado lo el día anterior, lo había provocado esa mujer, los pusieron en la Embajada Argentina y ahí los trasladaron. La señora ignora todo eso y me dice guerreros digitales que no sé qué son. Es cualquier cosa. Mira, ¿qué dijo textualmente la ministra de facto de Comunicación? Dijo, vamos a empezar a procesar por actos de sedición a los periodistas bolivianos. Entendimos mal. Y extranjeros. No entendió mal, lo dijo textualmente. ¿Qué son los guerreros digitales? Los guerreros digitales no existen. Es gente que hoy frente al cerco comunicacional ha utilizado el Facebook, el WhatsApp, el Twitter para denunciar ante el mundo esta perpetración y violación de los derechos humanos. Si a eso se refiere, imagínate, ya callaron a la gran prensa nacional en Bolivia y ahora a la prensa internacional o los amenazan de muertes o los reprimen o les echan gas en la cara o mandan a este grupo de gente violenta para querer acallarlos. Imagínate, sin prensa nacional, sin prensa internacional, ¿qué te queda? Las redes sociales. Y hoy las redes sociales están permitiendo develar el golpe de Estado que se está dando en Bolivia, las muertes que están quedando impunes y fundamentalmente están generando una plataforma de denuncia a nivel mundial.
una ministra que habla en contra de la libertad de expresión, que no puede garantizar el trabajo de periodistas extranjeros, que dice, y eso además lo dijo el mismo embajador argentino, que hoy en Bolivia no se puede garantizar ni siquiera la vida de estas personas. Ese tipo de ministras son las que más bien incitan a la violencia en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de prensa. ¿Tú sigues siendo el cónsul? ¿Estás aquí? Sigo siendo el cónsul porque he sido nombrado por el presidente, el único presidente legal y legítimo de Bolivia, el presidente Evo Morales, que mientras no se acepte la renuncia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, legal y constitucionalmente, sigue siendo el presidente de Bolivia. ¿Si te piden la renuncia? No voy a renunciar, porque yo no acepto un gobierno de facto, no acepto un gobierno que ya tiene 27 muertos, las manos llenas de sangre, 715 personas heridas y quién sabe cuánta otra gente más que no ha sido formalmente identificada como muerta o como herido. ¿Cómo podemos aceptar, primero, un golpe de Estado en Latinoamérica? Segundo, un gobierno de facto que está acallando a la prensa nacional e internacional. Y tercero, un gobierno que quiere imponerse mediante la bota militar, policial, en contra de la gran movilización ¿No temes del que te saquen violentamente o que ataquen a tu familia, algo así? Amenazaron a mi familia, buscaron quemar la casa en Cochabamba, de donde yo vengo. Tuve que sacar a mi familia clandestinamente de Bolivia. Y bueno, no existe libertad en Bolivia. No existe la posibilidad de pensar distinto hoy en Bolivia. Tanto hablaban de que Evo gobernaba en dictadura, de que Evo estaba reprimiendo al pueblo. Evo, en casi 14 años de gobierno, nunca sacó a los militares a reprimir al pueblo. Ahora, en menos de una semana de gobierno de facto, 27 muertos, 715 heridos, y sigue la represión. Sigue habiendo en este caso la posibilidad de seguir maltratando al pueblo boliviano, evitar la libertad de expresión, evitar la libertad de movilización, evitar lo que significa la forma en cómo el pueblo indígena boliviano, que ha visto cómo han dejado de lado un presidente y han quemado sus símbolos más importantes como ser la huipala, símbolo de identidad nacional de la cosmovisión andina, hoy obviamente se está rebelando frente a un gobierno de facto que lo único que quiere es quedarse en el poder. ¿Son capaces de atentar contra tu vida alguno? Sí. Lo hicieron con varias autoridades. Yo antes de ser cónsul era diputado nacional. Era un diputado muy reconocido en mi departamento. Amenazaron a mi padre, amenazaron a mis hijos, amenazaron a mi esposa. Hoy amenazan aquí en la Argentina a mi vida. Pero no podemos callar. ¿Amenazan en la Argentina? Sí. Porque esta es una articulación continental. Lo que sucede en Bolivia no solamente sucede en Bolivia como forma de organización, sino que es parte de una articulación continental que lo que busca es desestabilizar las democracias en Latinoamérica. Y a ellos no les va a costar nada, ya lo han visto. Van a hacer de todo para mantenerse en el poder. Si tienen que matar 70 personas, lo van a hacer. Si tienen que asesinar gente o amenazar gente, lo van a hacer. Una pregunta, porque tú me lo dijiste. ¿Te pueden asesinar a ti? Es muy probable, claro que sí. ¿Entonces? Es muy probable, claro que sí. Por eso te digo... No vas a volver a Bolivia, claro. Por ahora no. Pero sí vamos a denunciar, y por eso es que nos hemos hecho presente acá, el golpe de Estado, el gobierno de facto que se ha impuesto mediante la bota militar, la bota policial en contra del pueblo boliviano. Y estamos cansados. Si bien hemos sido designados con una tarea diplomática, pero estamos cansados. Ya no podemos, en este caso, acallar lo que está pasando en Bolivia. Reitero, hay un cerco comunicacional que está validando la dictadura, que está validando el golpe de Estado. Y que si no fuese por el periodismo profesional como el tuyo u otra gente que está mostrando una parte de lo que está sucediendo en Bolivia, esto no se sabría al mundo. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado la perpetración y la violación de los derechos humanos. Se ha firmado un decreto supremo para dar vía libre, para dar licencia a los militares para asesinar al pueblo boliviano. Se ha aumentado el presupuesto recientemente mediante decreto supremo, violando la misma Constitución, violando los mismos mecanismos parlamentarios para aumentar más recursos económicos a los militares. ¿Para qué? Para que sigan matando gente. Entonces Evo es un peligro que vuelva hoy. No, pero como él dice que va a volver... Evo sigue siendo presidente y yo creo que la única forma de pacificar Bolivia, primero es el restablecimiento del Estado de Derecho. Segundo es respetar. Pero el mundo no hace nada, ¿no? El mundo debe manifestarse. El periodismo de altura como el tuyo y otra gente debe denunciar este golpe. Y los mecanismos y fundamentalmente los organismos de defensa de los derechos humanos deben exigir que este gobierno de facto deje de matar al pueblo y generar condiciones para restablecer el Estado de Derecho que hoy ha sido vulnerado en todo sentido. Hoy no hay ley
Hoy no hay seguridades ¿Tienes para nadie. contacto con el gobierno argentino, con el próximo gobierno argentino? ¿Con quién hablan ustedes? Nosotros estamos hablando con la colectividad boliviana, Sí. nos hemos reunido y hemos analizado el tema. Inicialmente solamente con ellos, pero obviamente cuando arrime este nuevo gobierno, cuando llegue a asumir el nuevo gobierno, también denunciaremos ante estas instituciones lo que está sucediendo en Bolivia. Lo que está sucediendo en Bolivia es muy grave. Tanto hemos avanzado las democracias en Latinoamérica, tanto hemos avanzado los estados modernos para evitar retrasar, o en este caso retrotraer lo que significaba las dictaduras militares. Y hoy lo que está sucediendo en Bolivia es algo que debe preocupar a Latinoamérica y el continente en su conjunto. Si permitimos que este golpe de Estado se materialice y se consolide en Bolivia, esto puede llegar a otros países. Hoy hay de versiones Sudamérica. acerca de que Macri conocía este cambio de gobierno de antes. ¿Tú crees eso? Tendrá que investigarse. En este momento yo no podría opinar al respecto, pero creo que debe investigarse. Hay información que de alguna otra forma es sospechosa y esperemos que el nuevo gobierno argentino pueda esclarecer esta situación. Ya le doy, Nico, déjeme cobrar rápidamente con paleta, dura 20 segundos, cobro con Cacho y usted le pregunta lo que quiera. Vamos, venga, Cacho. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Dale, Nico, pregúntale. Sí, quería consultarlo. Tengo informaciones que me llegan de mis fuentes allí en Bolivia que hablan de que estaría evaluando la presidenta de facto Áñez convocar elecciones por decreto ante la imposibilidad de reunir al Congreso y que ese decreto incluiría una cláusula para proscribir a Evo Morales y a Álvaro García Linera y evitar que se pudieran presentar. Quería consultarte si tenías información al respecto y cuál va a ser la posición del MAS en ese caso, si va a participar igualmente de las elecciones, si va a tratar de evitarlas, bueno, cuál es el futuro que le ves si efectivamente el gobierno de facto avanza en ese sentido. De hecho, ellos quieren hacer de todo para evitar primero que el movimiento al socialismo se presente y segundo que Evo Morales vuelva a repostular siendo que su postulación es legal y legítima. ¿Qué pasó? Recordemos, Evo Morales ganó en primera vuelta con 47% de los votos y los perdedores gestaron todo un movimiento violento con rasgos fascistas, racistas en contra del que ganó en primera vuelta. Su objetivo de ellos era derrocar a Evo Morales, pero fundamentalmente reprimir a todo movimiento indígena campesino como lo que está sucediendo. En el fondo, Evo, como pantalla, evidentemente querían hacer un lado, pero detrás de todo aquello, lo que quieren es desmovilizar a todo el movimiento popular indígena de Bolivia. De hecho, lo quieren hacer, porque saben que si hubiese transición, sucesión constitucional, hoy el gobierno interino no debería de caer en la señora Áñez, que fue autoproclamada. Debería caer en la presidenta actual de la Cámara de Senadores. Siendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta ahora no se ha reunido para aceptar o rechazar lo que significa la renuncia de Evo Morales. Mientras se denuncian decenas o por lo menos más de 20 muertos, aunque no hay cifras oficiales, incluso desapariciones, quiero preguntarte por el comportamiento de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. ¿Todas están respondiendo linealmente a Áñez o hay cuestionamientos y divisiones ahí? Empiezan a haber cuestionamientos. Han circulado videos de militares que ya no están reprimiendo al pueblo. Y eso es algo lógico, porque los hijos de los campesinos están en los cuarteles. Los hijos de los indígenas están prestando servicio militar. Y al ver a su padre movilizarse de manera pacífica con su huipala, con su bandera en blanco, imagínate el dolor que debe sentir ese militar por disparar. Si no hubiera la instrucción de disparar como lo que está sucediendo, además que han sacado una nueva orden al interior de las Fuerzas Armadas, toda la gente que son campesinos o que son provenientes de padres campesinos están siendo amedrentados. A los militares no se les deja utilizar celular, no se les deja tener visitas de familiares, por ende se les está prácticamente aislando de toda la realidad nacional. Porque claro, los mandan a matar. ¿Sabe qué, señor cónsul? ¿Esta nota no le traerá a usted problemas? Seguro que sí, pero yo no puedo callar. Estoy indignado por la muerte, por la sangre que está corriendo en Bolivia. Me amenazaron, a mi familia, querían quemar mi casa. ¿Y si lo hacen? Es muy probable que lo hagan, muy probable.
pero no puedo callar. El mundo debe saber que hoy en Bolivia hay una dictadura que está asesinando al pueblo de Bolivia. Asesinando literalmente. Está asesinando, está acribillando. 27 muertos, reitero, formalmente. 715 personas heridas, formalmente. ¿Qué más espera esta señora para dejar la usurpación del poder que ha hecho un presidente legal y legítimo? Claro que sí, la señora Áñez. Y quiero decirle algo a la señora Áñez, a los policías, a los militares. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. La justicia tarde o temprano llega. Y el dolor que están perpetrando en contra del pueblo boliviano, en contra de mi pueblo, tarde o temprano deberán rendir cuentas ante Dios y ante la justicia. Por eso no puedo callar esa situación, aunque sé que esto puede traer consecuencias. ¿De dónde saca tanto poder Áñez? El poder lo otorgan las fuerzas militares y la policía, y en concomitancia con Estados Unidos. Todo esto venía articulado desde mucho antes. Lo que no quieren es que Bolivia administre sus recursos naturales de manera independiente. El litio, que es la gran reserva que hoy tiene Bolivia y que ha empezado a industrializarlo, generando autos por primera vez. Dice que es el golpe del litio. Así es. En el fondo es nuevamente volver a tener el control de los recursos naturales. Ellos lo que quieren es dejar de lado que Bolivia sea un país digno y soberano. En el fondo, esa es la situación. Y si para eso tienen que comprar conciencias de militares, lo van a hacer. Si para eso tienen que comprar conciencias de policías, lo van a hacer como lo han hecho. Y si para eso tienen que poner un títere, como la señora golpista Yanina Áñez, la primera dictadura de Bolivia. ¿Títere de quién? De Estados Unidos, de Carlos de Mesa, del señor Fernando Camacho. Ellos son quienes digitan la represión al pueblo boliviano. Ellos son los que quieren proscribir al movimiento al socialismo y al presidente Evo Morales como un futuro candidato. No hay otra explicación. Y si para eso tienen que cerrar el Parlamento, no se sorprendan que mañana o pasado salga un decreto anulando el Parlamento con cualquier excusa. Hoy el ministro de Gobierno, de facto, el señor Murillo, que era senador, ha manifestado que ha creado una fiscalía especial, imagínate, para procesar a los diputados senadores por sedición, vulnerando su inviolabilidad personal, vulnerando los privilegios que uno goza como diputado o la inmunidad que uno goza como parlamentario. Se les está amedrentando, al pueblo se lo está asesinando y a los parlamentarios, a los diputados senadores que son patriotas, se les está atemorizando, se les está amenazando a la gente para que no sesione. Qué tremenda descripción. Señor senador, ¿cómo estamos? Pino, ¿estás escuchando lo que dice el señor cónsul? Excelente, y lo felicito y me solidarizo con el señor cónsul. Excelente descripción de lo que está pasando. Tremenda, más que excelente. Tremenda, no, digamos, todas las informaciones que coinciden con las que nos han llegado de otros lugares. También quiero solidarizarme particularmente con Rolando Graña, gran periodista y un amigo, y ese tipo de ataques. Yo comparto con el cónsul que este no es un hecho aislado, este es un plan. Ese plan tiende a tratar de frenar o rescatar lo que se ha perdido y frenar la natural explosión de las masas populares de América Latina ante los planes de ajuste, los planes neoliberales que la han venido oprimiendo. Tal el caso de Ecuador, el caso de Chile era la perla de la corona, el modelo, ¿no? Hemos visto, son 30 días de batallas continuas, y la pueblada en la Argentina, acá se daba por muerto, el periodismo desunido, esto no lo unía a nadie, pensando de que el cambio solamente sucede para algunos elegidos, ¿no? Todos hemos hecho una experiencia dolorosa en estos años, y eso ha llevado que en Argentina hemos tenido una pueblada, un triunfo impecable, y el pueblo argentino es solidario, absolutamente solidario. Yo hago mías las palabras de Alberto Fernández, el presidente triunfante, de solidaridad con Evo, con Álvaro García Linera, y el ofrecimiento a que la Argentina tradicionalmente
fue tierra de asilo y ha apoyado las tres doctrinas que rigen en el derecho internacional público las relaciones o la construcción de la unidad latinoamericana. Es la doctrina Drago, de 1906, es la doctrina Estrada, que es mexicana. La doctrina Estrada plantea todas las variantes del derecho de asilo. La doctrina Drago es la doctrina anti-intervencionista. La unidad latinoamericana es imprescindible. Todos los continentes se unen, nos tenemos que unir todos. Y todas estas cosas lo que buscan es desunión, para debilitarnos. Pero autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos de las naciones y el reconocimiento de la integridad territorial de las naciones. Sobre esa base debe construirse y con gobiernos de distintos signos. Vemos la Unión, la Comunidad Económica Europea, hay gobiernos de distintos signos políticos, pero los gobiernos cambian. De lo que se trata es de construir políticas de Estado a largo plazo, que no pueden modificarse por los vaivenes políticos de los gobiernos. Entonces tenemos que construir una gran unidad latinoamericana y esa unidad hay que construirla desde la solidaridad y de la solidaridad con la democracia y la solidaridad con los principios fundantes de las principales instituciones de la América Latina. Ahí está, cuando uno ve, cuando nace el acuerdo del Mercosur en Ushuaia, bueno, su principal proclama es la proclama democrática. Entonces, por otro lado está quienes quieren dividir y quieren rescatar las riquezas perdidas. El señor Camacho es integrante de una de las familias más ricas que poseía yacimientos de gas y de petróleo en Santa Cruz. Esta es la vendetta. Bueno, frente a eso está, detrás de esto están los Estados Unidos, no me cabe duda que está la política de Donald Trump, y empujando a la OEA, verdadera vergüenza, el secretario general de la OEA, el señor Almagro. Voy a cerrar, señor cónsul, para que se cuide. Sí. Me preocupa usted lo que ha dicho. Tiene usted cara muy compungida. ¿Qué edad tiene usted? 35 años. ¿35? 35 años. La criatura, un niño. Está con ganas de expresar su tristeza, ¿no? Sin lugar a dudas, es algo que no podemos callar. Nos duele ver gente muerta, asesinada, sin ningún tipo de piedad. Realmente aquí el Estado de Derecho ya no existe en Bolivia. Existe un golpe, una usurpación del poder, existe una dictadura que se quiere materializar mediante las balas, mediante la bota militar policial. Y las fuerzas democráticas en Sudamérica, en el continente y en el mundo no pueden permitir que se pueda materializar este tipo de indignación en contra del pueblo boliviano. Estamos en un momento muy crítico, muy duro para la democracia. Y la democracia es un patrimonio de la humanidad, un patrimonio que todos y todas debemos cuidar. Y reitero, lo que sucede hoy en Bolivia es un golpe de Estado, es una dictadura que se está perpetrando y que se quiere materializar y sustentar mediante acribillando a la gente nuestra en nuestro país. Gracias por venir, cuídese. No sería grosero si cuide su vida, pero usted lo sabe mejor que yo. Cuídese en general, ¿no? No está pasando por un momento muy optimista. Y usted sabe mejor que yo de qué se trata. Usted lo sabe todo, a pesar de la juventud. Así que cuídese. ¿Se va a quedar acá a vivir en Argentina por un tiempo? Por ahora sí. Y vamos a utilizar toda nuestra fuerza para denunciar este golpe de Estado ante la sociedad argentina y el mundo entero. Bueno, porque no podemos permitir que se conculquen derechos adquiridos, que se vulnere nuestra Constitución y que volvamos a esa historia sangrienta que Latinoamérica padecía que había superado. Y que si no hacemos algo frente a lo que está sucediendo en Bolivia, es muy probable que esto también se irradie en el conjunto de los países que colindan con nuestro país. Un gusto, ¿eh? Lo voy a despedir. Muchas gracias, Mauro. Gracias por venir cuando quiera. Gracias. A su casa. Chao, amigo. Gracias. Muy bien. Gracias, señor cónsul de Bolivia en Argentina, como usted quiera. Quédate un minuto, Pino. Damos la vuelta, vamos, hubo información de último momento todo.
Bueno, vos sabés que hay inquietud por el Programa Nacional de Testigos Protegidos e Imputados, porque todavía no se decide el gobierno enviar el DNU justamente que permitiría el traspaso a la órbita de la justicia de este programa que tiene varios años, pero que incluyó por primera vez, en este caso, a las causas de corrupción. Antes estaba ligado sobre todo al narcotráfico y a la trata de personas. En A24.com, por ejemplo, en esa nota se explica qué es lo que puede pasar. Porque lo que dice la justicia es: nosotros no tenemos la fuerza de seguridad para custodiar a los testigos protegidos. Y tampoco tenemos el presupuesto, y no nos parece correspondiente que aquellos que tienen que declarar en el ámbito de la justicia estén protegidos también por la justicia. Entonces, se revisa desde el Poder Ejecutivo para ver cómo puede establecerse un programa en el que tal vez la justicia sea quien monitoree lo que hoy lleva adelante el Ministerio de Justicia, y que en el próximo gobierno también tendrá el desafío de tener como protección a aquellos que declararon en causa de corrupción en contra de aquellos que también deben proteger. En la vida política hoy se tomaron todos feriados, ¿no? Franco. Sí, se tomaron Pareció el que iba a Macri reunirse. volvió de Córdoba, había estado descansando el fin de ¿Quién? semana. Macri, el presidente. ¿Qué hizo Macri? Todavía es presidente, aunque no se note. No, bueno, está descansando, está bien. Ya hizo bastante estos 4 años. Podría aguantar unos días más y después va a tener tiempo. Volvió de sobra Córdoba, para lo pasó descansar. muy bien. Así Y Cristina volvió de Cuba Y Cristina volvió de Cuba, así y es. no se juntó con Alberto. Por lo menos no hay información fehaciente para confirmar ese encuentro. De todas formas están en contacto permanentemente y se van a estar viendo probablemente mañana. Pero tiene que definir ya el gabinete y plan de acción a seguir. Yo digo que el gabinete Tampoco- está definido en un ¿De verdad? 90%. Sí. Y No, los pero planes ¿no de es un acción a 100% seguir. de gabinete? Bueno, todavía queda hasta el 10 de diciembre para terminar de cerrar los detalles que faltan. A ver, repasemos un poquito el gabinete que va a ser. Ministro de Economía, Culfas. Culfas o Nielsen. Culfas y Nielsen. Culfas y Nielsen, Uno los ministro dos de con Hacienda, lugares uno de protagonistas en el gabinete económico. Y la señora Todesca. También va a tener un lugar O sea, relevante. hay 3 personas en economía. Sí, hay un poco más, también está en ese equipo Miguel Pese, está Mercedes Marcó del Pont, todos Eso es ellos AFIP, están... me parece, ¿no? ¿Cómo? AFIP. Bueno, son los distintos puestos de lo que se llama el gabinete económico. Marcó del Pont sí es cierto que suena más fuerte para AFIP, Pese para el Banco Central, pero bueno, son parte del gabinete económico, del equipo que está armando Alberto Fernández para ese área de su gobierno. ¿Qué hay de esas cosas que dijeron hoy acerca de la deuda, que Alberto va a pagar, no va a pagar, que no se preocupa, qué va a pasar con la deuda básica? En este momento ya hay conversaciones avanzadas con algunos de los tenedores de deuda argentina en el sentido de los bonistas Ahí va a haber privados. una quita, ¿no? Es lo más probable, es en lo que están trabajando. Pero más allá de la quita, que seguramente va a ser inevitable, también hay una cuestión de plazos, ¿sí? Lo que necesita Alberto Fernández es despejarse el calendario de vencimientos por lo menos por un par de años, para poder empezar a pensar en recuperar la economía argentina sin tener la sombra de estos intereses y de estos vencimientos. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Del fondo o estamos hablando de los tenedores privados? Estamos hablando del fondo y de los tenedores privados. El Es fondo lo necesario corremos porque el fondo- renegociar ambos. El Y ahí fondo también... me parece que va para lejos, ¿no? Bueno, ahí hay también una cuestión que Fernández lo va a poder utilizar a su favor, que es, el fondo teme que si arregla primero con los tenedores privados, termine teniendo, digamos, dejando para otro momento lo propio y viceversa. Con lo cual, ahí va a poder hacer una especie de tira y afloje, jugando con que ambos temen que arregle primero con el otro, y ahí eso lo puede llegar a hacer que tenga mejores condiciones. Está bien, por ahora, Alberto no va a pagar la deuda, ¿no? Por ahora, no, a ver, por ahora se está manteniendo. Ahora necesitamos plata para Argentina. Eso va a ser la prioridad. Este fin de semana en una entrevista le preguntaron, bueno, entonces la prioridad va a ser el hambre y la deuda, y dijo, no, la prioridad es el hambre, no el hambre Eso y ya la está. deuda. Ese es un consejo y esta es una tarjeta y esta es una acción. Sí, El esa es hambre- una de las medidas. ¿Hay una ley de más. emergencia o no? Hay más. Va a haber un paquete de leyes importante. La más importante de todas va a ser el presupuesto 2020, porque eso va a incluir cualquier modificación al sistema tributario, va a incluir cualquier capacidad que él requiera para llevar adelante la renegociación de la deuda, también para algún tipo de medidas que tenga que tomar para paliar el hambre y para empezar a reactivar la economía, que es su objetivo de lleno para los primeros meses de su gobierno. Intereses, tasas, bancos, todo eso, ¿qué piensa hacer?
negociar. ¿Negociar con quién? Negociar con los bonistas y negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ah, vos te referís a las tasas de interés internas. Sí. El objetivo es bajarlas y bajarlas fuertemente. Rápidamente. Siempre en el marco de un programa completo para evitar que eso signifique, bueno, una espiralización de la inflación o que se vaya, que haya una devaluación importante y demás. La famosa discusión de la emisión o no, ¿va a emitir o no? Bueno, ya está emitiendo este gobierno, el gobierno de Macri. En los últimos meses decidió olvidarse del déficit cero y empezó a emitir fuertemente. Se va a emitir si es necesario, siempre teniendo cuidado que eso no afecte otras variables macroeconómicas. Bueno, ¿qué significa eso? Sí va a afectar, emitir siempre significa un peligro. Bueno, se lo hará, digamos, en el margen en el cual los miembros del equipo económico lo consideran responsable. Yo no soy experto en economía, no conozco los detalles, pero he consultado y me han dicho esto. Es una herramienta más que se tiene, ¿sí? La emisión, la devaluación, las tasas, los impuestos son todos una paleta de herramientas que tiene Alberto Fernández. Irá eligiendo la mejor en cada momento para terminar de poner en pie la economía, que ese es el eslogan, es lo que quiere él apuntar para los primeros meses. ¿El tema de gestión inmediato es la economía, básicamente? Es la urgencia más acuciante, sí. Hay otros temas que le tienen muy preocupado. De hecho, sin ir más lejos, la situación regional es una preocupación constante en este momento para el presidente electo, no solo por lo que pasa en Bolivia, también lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Ecuador, lo que vaya a pasar el domingo que viene en el balotaje en Uruguay. Todo eso lo está teniendo en cuenta, en ese sentido también está avanzando en el trabajo no solamente en Cancillería, está prestando especial atención al Ministerio de Defensa, un ministerio que acá fue dejado de lado por los últimos gobiernos. ¿Rossi o no? Es lo más probable. Está trabajando codo a codo con Agustín Rossi, que ya ocupó esa cartera. ¿Significa que Rossi se va de diputados? Si asumiera como ministro de Defensa, debería dejar su lugar en la Cámara de Diputados. ¿Y hay que fortalecer la figura de Máximo? ¿Sabés que muchos piensan en eso? No, dicen eso, yo lo leí. Hay una vieja tradición en el peronismo que si el presidente de la Cámara es de la provincia de Buenos Aires, el jefe de la bancada es del interior y viceversa. Con lo cual, teniendo en cuenta que el jefe de la Cámara, que el presidente de la Cámara va a ser Sergio Massa, a mí me sorprendería si el jefe de la bancada del peronismo en la Cámara no fuese un dirigente del interior. Sí, eso quita Máximo, quita otras especulaciones que hablaban de Cristina Álvarez Rodríguez, que hoy en día trabaja codo a codo con Rossi en la bancada. Yo pensaría en alguien de confianza de algún gobernador cercano a Alberto Fernández para conducir la bancada en caso de que Rossi vaya al Ministerio de Defensa, algo que no está definido, pero que pareciera ser el camino que está tomando. Ayer fue una interesante presencia de una hora de Hugo Moyano. Sí. ¿Te enteraste? Lo vi, sí. ¿Lo viste o te enteraste? No, lo vi. La verdad que contó cosas íntimas acerca de su pelea con Cristina. Fue Así es. Verdadera, duradera. Por primera vez habló del tema. ¿Por primera vez habla? ¿Es la primera vez que habla? Ah, tengo un Es la primera vez que habla, por lo menos en esos términos, sí. Ella tiene su carácter, yo tengo el mío. Nos peleamos. Yo le dije, pero usted no quería ser presidente. No, usted me entendió mal, yo qué sé. Yo dije que un representante nuestro Así es. podría llegar a ser presidente como Lula, pero se entendió que era por usted, le digo. A mí me pareció que eso fue que enardeció y encendió la chispa. No, de ninguna manera yo nunca lo pensé. Muy rápido y muy hábil, ¿no? Sí, hubo varios encontronazos de eso, no solamente con Cristina, con Néstor también lo sabía, solo que bueno, el tiempo va borrando esas huellas. Sin embargo, creo que lo más destacable de lo que dijo fue esta idea de que lo que está dejando el gobierno de Mauricio Macri no les deja otra opción más que trabajar juntos. ¿Sí? Él dijo algo así como, si hubiera sabido lo que se venía no me habría peleado con Cristina. Claro, no, si hubiéramos apoyado la candidatura, cosa que me sirvió a mí para preguntarle, ¿que usted no apoyó a Scioli? Bueno, no hicimos lo que debimos. Pero él ni Cristina, dijo. Esa fue una confesión que por ahí los diarios que levantaron todos se perdieron. La famosa autocrítica de la que tanto se habla, no, bueno, ahí la confesión de algunas cosas. Si hubiéramos apoyado a quien debíamos apoyar, que era Scioli, en ese momento, y ahí marcó realmente una ventana política que yo me di cuenta, pero que muchos por ahí no entendieron. Era una grave acusación. Sí, Moyano todavía lamenta esa foto que se sacó con Macri en el monumento a Juan Domingo Perón. Macri, un poco que se odian. ¿Tenés un minuto para disparar Moyano, que es muy interesante? Dispare. Esa misma imagen, pero con sonido, un minuto, si lo tenés ahí. Claro. ¿Por qué rompieron aquella vez? Lo hemos conversado con ella. Ella tiene su carácter, yo tengo el mío. A veces algunas cosas no se coinciden y bueno, a lo mejor
se cometen errores que después uno se da cuenta que... ¿De se parte podría de los haber- dos o de uno? Se podría haber evitado, ¿no? Y No. si hubiéramos a lo mejor reflexionar un poco, y si sabríamos lo que podía venir, evidentemente no hubiéramos hecho ningún tipo de error. Y sabía que doña Macri. Bueno, pero la posibilidad de perder estaba. Claro. Bueno, ahí está la explicación, ¿la viste? Así es. Más o menos estaba explicando de qué se trataba. Siempre lo quise saber. Nunca pensé que Moyano me iba a dar una nota, vino acá, se sentó, estuvimos hablando una larga hora, en un tono muy cordial. Habló mucho de los periodistas, habló de Hugo. Mentira. ¿Vos la viste la nota? Esta no la vi. Yo creo que fue más tarde, ya estaba saliendo para acá para el canal. Esta nota empezó de 6 a 7. Claro, ya estaba en viaje. Y a la gente le gustó mucho, digamos, porque a las 7 estamos acá ya en el canal. estaban trabajando. Ahí no llegué, sí. Bueno, dale, Hugo, vuelta de information. Bueno, el otro dale. tema en el escenario judicial que también, digamos, genera cierta incertidumbre tiene que ver con la modificación de las prisiones preventivas a partir de un dictamen de la comisión bicameral que está puesta en el Congreso para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Lo que se establece ahí son varias cosas. Por un lado, por fin, en este nuevo código que ya que es aplicado en varias provincias, un código del 2014 y que va a ser aplicado, por supuesto, en el resto del país, se pide que los procesos por parte de los jueces se acorten y las apelaciones por parte de las defensas también. Es decir, que no sea un juego, un house of cards, para que entre idas y vueltas no se llegue nunca a un veredicto final, es decir, una condena o una absolución, dependiendo del caso. Entonces, de esa manera, también deja, menos al arbitrio, es decir, a la discrecionalidad de los jueces, la aplicación de la prisión preventiva, que tiene dos razones particulares: el peligro de fuga y el entorpecimiento de las causas judiciales. Y en ese sentido, aplica restricciones para entender que, por un lado, no puede quedar al manejo de un juez, pero también pidiéndole a los jueces que resuelvan pronto. Entonces, por supuesto que los titulares mencionan que a partir de ese momento hay más de 8.400 presos en la Argentina que están bajo la figura de la prisión preventiva, lo cual es una enormidad, Mauro, porque no se sabe si es culpable o inocente y esa persona está detenida. Entonces, lo que hace el nuevo Código Procesal Penal, que te diría es más importante que el Código Penal, porque el Código Penal establece las penas, el de procedimiento establece los modos en que se ejecutan las penas. Entonces le dice, señores jueces, sean diligentes en el tratamiento, le pone más límites también a los abogados que juegan a defender a los procesados con un montón de argucias también que permite el anterior, sobre todo Código Procesal Penal, acá pone más límites y en ese sentido también hace revisar las prisiones preventivas. Claro que va a haber de parte de las defensas pedidos para que, digamos, existe una suelta de presos. Pero eso más bien es de los grandes títulos. Creo que en el pormenor, en la explicación que se puede dar al respecto es más límites para la prisión preventiva, pero también más rapidez para una justicia que cuando no llega, una justicia lenta no es justicia. Y en ese sentido me parece que hay que poner la cosa sobre la mesa para la aplicación de este nuevo Código Procesal Penal, Bien. que tiene varios años, pero todavía no se aplicó en todo el país. Pino, te voy despidiendo. Estás muy interesado, ¿eh? Hoy aprendiste mucho, que escuchaste. Es un buen programa para vos. Tenés buenos colaboradores, Mauro. Y más o menos, tengo alguna que repasar. Pino, gracias por venir. ¿Estás bien vos? Sí, sí. ¿Era con expectativa al nuevo gobierno? Sí, mucha. ¿Lo conocías a Alberto de antes? Lo conocía, pero por supuesto te diré que no conocía que su enorme derroche de talento y de energía. ¿Sí? ¿Tanto? No, porque yo no estuve en la gestión junto a él cuando él fue jefe de gabinete, en fin. Pero creo que en fin, viene demostrando muchísima sensatez, y no solamente moderación, sino ideas concretas, interesantes. Y no lo vamos a hacer solo nosotros, los vamos a hacer con todos. Bueno. Esa apertura hacia afuera, tiene claro el asunto de la necesidad de generar la mayor unidad nacional posible, saltar las grietas de una vez por todas. Y por supuesto lo que tiene, junto a los problemas que, las prioridades que recién se conversaron, tiene otra prioridad, que es llegar a construir esa concertación o ese acuerdo entre
el mundo empresario, las corporaciones empresarias, los sindicatos, los partidos políticos, para ponerse de acuerdo y que empiece entonces una gestión de transformación que cuente con esos apoyos de antemano, sin tironeos. Bueno, gracias Pino por venir. Muchas gracias, Mauro, muchas gracias. Nico, ¿qué sabes de la provincia de Buenos Aires, secretario de Seguridad? Entonces, ¿está de verdad que está Bernie en camino ahí? En realidad es algo que se habló, sé que hubo contactos. Yo ya te había contado acá que Axel Kicillof y su equipo contactaron no solamente a Sergio Berni, sino a otros referentes en materia de seguridad, como Marcelo Saín, como Cecilia Rodríguez, como Nilda Garré. Eso me interesa mucho, porque yo para bueno, tener una variedad de opiniones. La semana pasada habría habido algún tipo de acercamiento a Berni. Berni no estaría muy convencido de aceptar. Eso dice, pero yo no sé si no está convencido, ¿eh? Bueno, es lo que pude enterarme, digamos, que no estaría todavía confirmado. Un tema gravísimo la seguridad en la Argentina. Es un tema muy grave. Muy dejado de lado. Y yo creo que más allá de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, hay que verlo también en relación a lo que pase a nivel nacional, donde Alberto Fernández va a crear este Consejo Federal de Seguridad. Habrá que ver bien cuáles son las condiciones, habrá que ver quién lo encabeza y en base a eso también cómo se termina articulando. Porque más allá de que el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tiene la responsabilidad de conducir la policía bonaerense, que es la policía más numerosa del país, es cierto que no se puede establecer una política de seguridad en una provincia si no hay un marco nacional que lo ampare. En todo el país que lo establezcan, porque es una... Lo que yo veo con los motochorros, me parece, nunca lo vi, es un espanto, ¿eh? Pero un espanto del que nadie se ocupa. ¿Y el pase de Lipovetsky al nuevo gobierno o al peronismo? Bueno, ahí se vienen haciendo guiños desde hace rato. Mañana, no, el miércoles, de hecho, el proyecto de ley de alquileres, que es un proyecto de él, va a tener media sanción en diputados con el acompañamiento del Frente de Todos y con el visto bueno de Alberto Fernández, que cree que ese proyecto está en sintonía con las políticas que él quiere para su flamante Ministerio de Vivienda y Hábitat, un ministerio nuevo que va a haber a partir del 10 de diciembre y que va a estar encabezado seguramente por María Eugenia Bielsa. Entonces, ahí hay buena onda, por decirlo de alguna manera, entre Lipovetsky y el Frente de Todos. Hubo algunos idas y vueltas. También Lipovetsky reconoció el golpe de Estado en Bolivia. Fue de los pocos diputados de Cambiemos. El primero y el único. Así es, y Alberto Fernández lo reconoció en las redes sociales destacando este mensaje. Y un detalle no menor. Si bien en el Congreso Nacional lo más probable es que el oficialismo a partir de diciembre tenga quórum en ambas cámaras, en diputados le faltan algunos votos, pero a través de las negociaciones confían con que van a llegar. En la legislatura bonaerense, por el contrario, la presencia de Cambiemos, o de lo que quede de Cambiemos si es que la coalición oficialista se desarma en los próximos meses, sigue siendo muy importante y va a haber que negociar con algunos de ellos para que se puedan sacar leyes. Axel Kicillof va a necesitar el acompañamiento de parte de la oposición. Y Lipovetsky va a tener una banca en esa legislatura bonaerense, ¿sí? Yo te lo pondría en estos términos. Vale más hoy en día una banca extra en la legislatura bonaerense que una banca extra en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque le va a costar más conseguir mayorías a Kicillof en la provincia que a Alberto en la Nación. Por eso yo creo que se van a continuar estas charlas entre Lipovetsky y el Frente de Todos y no me sorprendería, yo no sé si se va a incorporar directamente, pero sí que a lo mejor tiene un monobloque que acompaña, bueno, de alguna forma termina articulando en la legislatura bonaerense con el próximo oficialismo. Mauro, vos sabés que en materia de seguridad, la figura de Diego Gorgal, que es la que más se menciona... No, va a ser. Sí, pero es una figura nueva y que viene de otro sector. Es un hombre... venía con masa, ¿eh? Sí, pero es un hombre muy joven que se ha preocupado mucho de interiorizarse del crimen organizado y cómo trabajan los países más modernos con las nuevas tecnologías. Por eso... también hay una idea de reformar gran parte de lo que son las Fuerzas Nacionales de Seguridad. También por eso, a través de este consejo, por eso también los principales hombres de las actuales fuerzas entienden que en muchos casos no van a continuar y que a partir de ahí habrá una nueva manera de pensar el delito y el crimen organizado en la Argentina, comenzando por la defensa desde las fronteras. Las fronteras en la Argentina, sobre todo, fíjate vos, con esta situación de incertidumbre en Bolivia, en la parte de Tarije y demás, que es donde hace la B el mapa, allí arriba, es una zona conflictiva y de mucho narcotráfico. Por eso
desde ahí hacia adentro se piensa en manejar las fuerzas de seguridad con un plan mucho más organizado y vinculado al crimen organizado, pero también internacional. Nos tenemos que llegó Feynman. ¿Te quedó algo por decir? Hemos remado hoy, ¿eh? Hoy es un día feriado. Nos feriaron hasta los compañeros. Pero está bien, porque estaban cansados. ¿no? Empató Argentina, Mauro. ¿Con quién? 2-2, Messi al final. Partidazo, parece. ¿Con quién? Con Uruguay. ¿Pero te enteraste, le ganamos a Brasil el otro día. No, ¿pero qué era la Copa del Mundo esto no? No, un amistoso. Un amistoso. ¿De qué se ríe? ¿De qué te ríe? ¿Era un amistoso? Era un amistoso. ¿Y tanto lío con un amistoso? Y bueno, pero viste la gente. Pero no las estaba elecciones, ganando. Uruguay. 2-2 terminó. 2-2. ¿Y cómo clasificamos? Un nuevo Messi, aparece. ¿Quién es? Que discute, tiene un lenguaje gestual, se impone, hace el gol ¿Es en nuevo? el último. Por ahí ganamos el Mundial, Mauro. Hoy ganamos el Mundial. Bueno, No, Falta un sabemos festejar. montón igual, ¿eh? Bueno, No lo un sabía. montón falta ¿Por para qué el no? Mundial. Pero ¿qué Con se un pe- Messi distinto, ¿no es eso? ¿Y Uruguay qué Para tal el jugó? mejor del mundo. ¿Uruguay qué tal jugó? Ah, Uruguay hizo 2 goles. ¿Jugó Montero Castillo? No. No, Luis Suárez hizo el gol. No, ese es un fenómeno. Ese es un fenómeno. Deportes El de que muerde. El que ¿te acordás? No, ese dámelo a mí para... Mandibulín, tremendo. Dámelo para Atlanta. Che, son las Bravo. 7. ¿Podemos ir? ¿Ya está? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Escuchá. Está Feynman acá hace 10 minutos. No sé, me piden. No, te agradezco mucho. Tengo que ir a otro lado. Hasta luego. Chau.